Aujourd'hui, c'est la République tout entière qui a été agressée. La République, c'est la liberté d'expression. La République, c'est la culture, c'est la création, c'est le pluralisme, c'est la démocratie. C'est ça qui a été visé par les assassins. Je veux également dire que nous restons extraordinairement mobilisés dans un contexte inédit pour assurer la sécurité de tous les Français en tout point du territoire national. Les événements qui se sont produits montrent l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés et de la violence dont les terroristes sont capables. C'est une situation vraiment de guerre, il faut dire les choses. C'est des événements qu'on n'a pas connus depuis 40 ans. Viñetas antiguas, mensajes de duelo, flores, velas. Durante toda la noche por los alrededores de la redacción del Charlie Hebdo no ha parado de pasar gente. Esta acera se convertía en un altar improvisado en recuerdo de las víctimas. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato. La crudeltà della quale è capace l'uomo. También se han rendido minutos de silencio en otras ciudades europeas como Londres, Berlín y Roma. En Madrid la concentración tenía lugar frente a la embajada francesa. Han asistido representantes de todos los partidos políticos. Yo soy francesa, yo soy brasileño, yo soy todo el mundo. Los apoyos a Francia han llegado también desde el otro lado del Atlántico, en Río de Janeiro y en Buenos Aires. والعنيفة واللا إنسانية والوحشية أساءت إلى رسول الله وإلى دين الله وإلى أنبياء الله وإلى كتاب الله وإلى أمة المسلمين أكثر مما أساء إليه أعداؤه. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions, dans les médias où ils auraient aimé que j'aille. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. J'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné et que Charb, Cabu, Wolinski, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tinius, Mustapha, le garde qui a été abattu et qui était chargé de notre surveillance, sont pas morts pour rien et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Buenas tardes, esto es El Diario. Ya estamos en vivo por C5N. Usted sabe, ¿no? Eduardo Feynman se tomó unos días de vacaciones, así que voy a estar haciéndole compañía. A ver, tragedia, terror, dolor, un viernes de cacería en Francia. Mire la imagen, el Arco del Triunfo, en este momento, en París. Recordemos, 4 horas más. París es Charlie. París es Charlie, recordemos, hace 2 días atrás, 11:30 de la mañana, irrumpía un comando de terroristas en un semanario. Estaban en plena reunión de redacción. 12 personas fueron asesinadas. Más de uno se imaginaba que podían escaparse. Otros decían no.
están cerca, están rodeados. Las primeras dudas, objetivos terroristas, objetivos o por lo menos eran combatientes extranjeros, combatientes entrenados, bueno, todas las dudas. Así irrumpían hoy, y esto fue lo que pasó en este día viernes de terror en Francia, en París. Le rideau automatique se lève doucement. On aperçoit un corps à terre. Les hommes du raid. Después de los asesinatos en Charlie Hebdo, hoy nos encontramos con dos eventos importantes. Uno de ellos es que terminan con los terroristas en otro lugar, no en este. Aquí es un supermercado de comida kosher. Un lugar para la comunidad judía en Francia, en las afueras de París. Una persona, acá todavía las informaciones están llegando y siempre hay que tomarlas con cierta prudencia, porque no es, o por lo menos no pertenecería al mismo grupo de los hermanos Kouchi. Estamos hablando de otra persona que fue allí y tomó a rehenes. Incluso habló con un canal de televisión y él dice que pertenece a las fuerzas terroristas ISIS. Recordemos que esta organización, que abreva en el fundamentalismo islámico, se encuentra con base principalmente en partes de Irak y parte de Siria. Después de varias horas, aproximadamente 8 horas, recordemos que esta cacería que tiene que llevar adelante, todas las fuerzas de Francia sumaron casi 90.000 hombres. Y finalmente terminaron con la vida de este terrorista. Se llamaba Hamedi Koulibaly. Ahora vamos a estar analizando, estamos con dos invitados de lujo para justamente tratar de comprender las horas posteriores y cómo va a seguir. El día domingo va a haber una marcha. Algunos hablan de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, porque justamente el objetivo fue un semanario, Charlie Hebdo, que había tenido ya 2 atentados, se habían mudado la sede, habían mudado el edificio y había justamente presencia policial. Evidentemente no fue suficiente. No solamente Francia, Europa, el mundo se está preguntando cómo sigue esto en un país como Francia, en donde la corriente inmigratoria es muy fuerte, de 60 millones de habitantes. Imagine usted que el 10% es de la religión que abreva en el Islam. ¿Todos van a ser sospechosos? Claro que no. Hay una corriente y ahí es donde está justamente por lo menos el acento que le está poniendo las autoridades, y es un poco lo que venía diciendo en las primeras declaraciones que fueron muy prudentes de François Hollande en el día de ayer, ¿no? Ojo, no es solamente el tema de los musulmanes. Miremos y revisemos, en este caso, a los fanáticos. Le propongo y vamos a presentar a nuestros invitados y nos metemos de lleno justamente para intentar comprender. Tenemos a Horacio Calderón, gracias por venir. Por favor, faltaba más. Y Alexander Peirel. ¿Pronunciado bien? Sí. Bien, Alexander Peirel es importante. En el mundo no hay muchas agencias internacionales. Una de ellas es AFP, justamente, que es France Press, agencia France Press. Y él está a cargo de la Argentina y de la región. A ver si nos puede ayudar a comprender un poco qué está pasando. Alexander, ¿cuál es tu primera lectura después de lo que pasó en Charlie Hebdo? ¿Es la libertad de prensa? ¿Es una guerra de ideas? ¿Qué estamos discutiendo en el 2015? Yo creo que va mucho más allá de un ataque contra un periódico. Lo que esos extremistas musulmanes quieren castigar es también un país que tiene una proyección militar que ha participado a operaciones militares en distintos países, en el Sahel, en el desierto del Sahel, que es un refugio de islamistas, sí, que participa con operaciones militares contra el Estado Islámico, conocido también como ISIS, en Siria. Y bueno, lo dijo muy claramente
Koulibaly, el que asaltó y que tomó rehenes en el supermercado. Es un castigo contra esa política. Ahora voy a hacer una consulta a Horacio. Alexander, tú eres francés y las personas que estamos mirando así son francesas. Los hermanos, no sé si Verónica tenés, pero en un momento están los dos terroristas. Ahí está. Sí. Son los dos hermanos Kouchi. Estas personas han sido, en palabras del presidente Hollande, eliminados en el día de hoy, viernes. Por eso es viernes trágico en lo que está pasando en Francia, en esta cacería que se dio en Chamar. ¿Dónde se forman? ¿Qué se sabe de dos personas que están orillando, uno de ellos 32 años, el otro 34 años? Incluso uno de ellos, Sheriff, habló hoy y más o menos justamente lo que vos decías. Sí. Estudian en escuelas públicas, digamos, ¿qué te hace pensar? Digamos que es así en Francia. Tienes una población, 66 millones de habitantes, casi 5 millones de musulmanes, y hay una microparte de esa población musulmana que se ha radicalizado en los últimos tiempos. Hay red de reclutamiento, de organizaciones, de redes islamistas internacionales en Francia. Y bueno, en nuestra sociedad francesa hay unos jóvenes que se dejan llevar hacia esa corriente. Los combatientes extranjeros o los lobos solitarios. Quisiera hacer a ver, con Horacio, que más de una oportunidad hemos tratado temas aquí en C5N. A ver, Horacio, cuando decimos, quien tiene miedo a morir, la muerte lo aniquilará. Quien permite que otros lo dominen, lo humillen, lo acabará lamentando. Digamos, todas estas definiciones que en parte tiene, digamos, en nombre de un libro, ¿no? Que es santo. ¿Se puede llevar a hacer todo esto? Bueno, yo creo que los yihadistas, sea los que atacaron Francia, como todos los otros que estamos permanentemente observando y analizando, tergiversan, realizan una tergiversación. ¿Estos dos, más el del supermercado, son yihadistas o son tan sueltos y pueden estar en cualquier parte del mundo? No, que sean yihadistas significa que son personas que responden a una ideología. ¿Cuál es la ideología? Bueno, la ideología justamente, estoy hablando de eso, es la tergiversación del Corán para adecuar eso a la agenda ideológica o revolucionaria de organizaciones como Al-Qaeda o como el llamado Estado Islámico. Acá hay una cuestión, en C5N, porque ha sido C5N, yo he adelantado desde hace 3 o 4 meses que iba a haber ataques en Francia, con información que uno obtuvo justamente del exterior. Y no sé si ustedes sabían, porque eso fue también una primicia acá, porque yo no lo vi reflejado en ningún medio de comunicación internacional. Yo lo he dado a la producción a ver si lo pueden procesar. Que en la revista de la red Al-Qaeda... ¿Es el objetivo, el blanco? Sí, Inspire, sí. Número 10, figura una hit list, una lista de blancos, en la cual está entre los primeros lugares... bueno, ahí ves, ¿no? Horacio, cuenta un poco de qué se trata eso. Bueno, acá veo solamente la tapa. Es una portada de una revista. Exactamente, la página 12. Esta es la revista Inspire, que es el órgano oficial de Al-Qaeda, ¿no? Órgano oficial de Al-Qaeda. Recordemos, Al-Qaeda es la célula, es una red. Suponíamos que con la muerte de Osama Bin Laden y al-Awsaqi se había terminado Al-Qaeda, evidentemente. No, eso suponían los que no saben el tema. Yo les daba por sentado que justamente que una de las organizaciones más peligrosas vinculadas a la ideología de Al-Qaeda es Al-Qaeda en la península arábiga, que ha demostrado tener la capacidad suficiente para lanzar ataques fuera de su territorio. Por ejemplo, Omar Abdel Muttalab, que intentó volar un avión en Detroit en una Navidad de pocos años atrás, estuvo inspirado en ellos. Y también el asesinato o el intento de asesinato del príncipe Mohammed, director de contraterrorismo de Arabia Saudita. Horacio y Alexander, yo me trato de ver cómo sigue esto y quién está detrás de esto. Recordemos, hay una marcha, yo quiero repetir esto. El domingo hay una marcha en Francia, en París, además de todas las autoridades de Francia. Entiendo que van a estar allí la máxima figura de Alemania, Angela Merkel. También va a estar el primer ministro
de Gran Bretaña y también la máxima Rajoy también. Y también Rajoy. Lo que no sé es qué va a hacer en este caso, si la política de manera institucional, como decimos en la Argentina, va a estar ahí. ¿Va a estar la derecha extrema, como se conoce aquí, a Marine Le Pen? Y creo que no es deseada por el gobierno esa presencia, pero creo que es inevitable. Y aprovecho para añadir que aquí también en Buenos Aires el domingo a las 12:30 hay un encuentro, lo llamaron encuentro republicano enfrente de la Embajada de Francia. Yo estoy de acuerdo, perdón, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el colega de Francia en la raíz del tema, sumando a las intervenciones francesas, por ejemplo en Libia, en Siria, en Líbano, sin hacer juicio de valor si fueron acertadas o no, justas o no. Pero lo cierto es que de alguna manera esto ha enervado un poco la... Bueno, hoy decía, la voluntad estamos procesando y vemos si después lo vamos a escuchar. Es todo muy reciente. Les cuento a la gente que nos está mirando. Usted sabe que hablaron, a mí me sorprende mucho, los terroristas pidieron hablar con un canal de televisión, BFM TV, ¿es conocido? Sí, es parecido a C5N. Okay. Es conocido, donde, bueno, ellos admitieron que por lo menos uno de ellos, Sherif, hay que ver si todo esto después se convalida, dice que fue entrenado en Yemen, supuestamente fue llevado por alguien que lo contactó a través de la red Al-Qaeda, y en algún momento se encontró con Al-Waqi, que hace poco tiempo Al-Waqi, sí. Que es el líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Después de la caída de Osama Bin Laden, el terrateniente que se había quedado con... No, el lugarteniente Osama Bin Laden, que es el líder de Al-Qaeda central, se llama Ayman al-Zawahiri, que es un doctor egipcio. Sí. A la persona que acaba de hacer usted referencia, es el líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Que es un blanco permanente de Estados Unidos que no lo han podido encontrar. Esto es más allá, hoy es Francia, pero digamos hay algo más allá. Yo quiero mencionarte un nombre, a ver Horacio, si me das, esto me ayudas. Sí. Es Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi es el nombre de guerra del pseudo califa Ibrahim, que es el líder del Estado Islámico, o Daesh, como llama sobre todo Francia. Vamos a ver si conocemos la imagen. Es el líder de lo que se conoce como el Estado Islámico hoy, y que se supone quién es el que está detrás de todos estos... No, cuidado, está enfrentado a Al-Qaeda. Está enfrentado a Al-Qaeda. O sea, de alguna manera los antecesores de este califa Ibrahim, entre comillas, ¿no es cierto?, estuvieron de alguna manera ligados, no demasiado afiliados a la red Al-Qaeda, fueron censurados por el mismo Zawahiri en 2006 y rompieron las relaciones en febrero de 2014, ¿no? Cuando pasa a llamarse Estado Islámico en Irak y en la Gran Siria, ¿no? Irak al-Sham, por ejemplo, ¿no? De ahí la palabra, la sigla ISIS en inglés. O sea, están radicalmente enfrentados, y lo que estamos viendo acá, esto es importante señalar, es una competencia macabra entre Al-Qaeda y el pseudo Estado Islámico para tener preeminencia en la audiencia global a través de acciones vinculadas al terrorismo, ¿no? Supongo que tenés familia en Francia. Sí. ¿En qué lugar? Y en varios lugares de Francia. ¿En París? Sí, y aunque ¿Has tomado comunicación? Supongo que he hablado con amigos, con familiares. ¿Qué te dicen? Y la gente está en estado de shock, no entienden cómo ha podido llegar a tanta barbarie, es desesperada de ver cómo ese giro que está tomando esa situación y finalmente el poder de guerra que tienen esa gente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en esa historia, es que si bien el Estado Islámico y Al-Qaeda no son organizaciones amigas, hoy demostraron que pueden trabajar juntas y sincronizarse. Pues dijeron que estaban sincronizados. Yo creo que estén en esto aliados Al-Qaeda y el ISIS. Déjame acabar. Uno de ellos dijo que sí. Los hermanos, ellos se reivindican los hermanos Qachi, se reivindican de Al-Qaeda en el Yemen.
cuando Koulibaly, el que hizo la toma de rehenes en el supermercado, él se reclama del Estado Islámico. Y esos tres ya se conocen desde hace mucho tiempo. Koulibaly y el más grande de los dos hermanos. Uno es Sherif y el otro es Said. Hay otro de apellido Boumediene. No, Boumediene, ahí está. Es la chica. Sí, sí. Es la chica. Ahora vamos a estar mostrando. Déjame acabar porque es importante. Es que Sherif y Koulibaly se conocieron en la cárcel. Los tres, los dos hermanos y Koulibaly, en algún momento se reunían con el mismo grupo conocido como el grupo de Boutremont. Y a pesar de tener pertenencia distinta, uno Koulibaly con el Estado Islámico y los dos hermanos Alexander con Horacio, Al-Qaeda. y le contamos a la gente, de 4 terroristas que se estaban buscando en el día de hoy, en esta cacería, 3 fueron asesinados. Esta persona, esta mujer, joven, Ayat Boumediene, corregime Alexander, Horacio, Boumediene, también estuvo y se logró escaparse. Incluso hay un artículo de la prensa internacionalista, mira. Quiero aclarar que posiblemente sea miembro de la misma tribu de quien fue presidente muy conocido y famoso de Argelia, por el apellido. Ah, bien, comparte el apellido, sí. Bueno, así se entrenan los terroristas en territorios justamente donde es propicio para hacer estos entrenamientos, como bien decían, o por lo menos bien dijo uno de ellos que cayó en Yemen. Y la pregunta ahora es, otra vez, logró escaparse, porque fue en un lugar donde a todos indicaba que no había ninguna posibilidad de que pudieran escaparse. Incluso hubo pérdidas de rehenes. Sí, sí. Y ahora, bueno, o estará cerca, estará cercada. Alexander, digamos, ¿cómo ves a la policía, la inteligencia, la información? A mí me sorprende cuando nosotros tuvimos acceso, todos los medios de comunicación y toda la gente pudo mirar, de qué manera mataban a un policía cuando justamente fueron al edificio de Charlie Hebdo. Recordemos Charlie Hebdo, un semanario satírico que lo habían puesto en la lista de los blancos, especialmente a los caricaturistas. ¿De qué se manejaron de una manera tan suelta, sin ningún tipo de inconvenientes a la hora de trasladarse? Sí, me sorprendió también que hayan podido escaparse de esta manera. Ahora no tengo más explicaciones que dar. Es difícil de apreciar exactamente dónde falló, dónde hubo un problema. Ahora hay algo que a mí me parece más grave, si me permites, que es cómo es posible que el gobierno francés no haya protegido debidamente al edificio de Charlie Hebdo y al Pero había una custodia. Claro, pues un momentito, privada, una persona privada, pero si la producción pone en la página 12 el documento que yo acabo de traer, como existiendo al lado de Salman Rushdie una orden de asesinato, ¿no? Una orden de asesinato contra Stéphane Charbonnier, no fue protegido por Francia, ¿no? Sí. Por el gobierno francés. Y fíjate que el documento que mencionaste de 2013, en el cual Al-Qaeda cita el nombre de Charb, el director de Charlie Hebdo, como un blanco que eliminar, a partir de este momento el gobierno francés puso a un policía del Servicio de Protección de las Personalidades que protegen a políticos o personalidades. Un servicio especial. Pero uno solo. Un policía. Y no hubo, por ejemplo, lo que se llama operaciones de contravigilancia. Porque ayer di una clase de 3 horas, yo me especializo en eso, ¿no? En dar clases justamente de contrainteligencia para ver cómo detectar ataques terroristas o ataques de organizaciones criminales. Entonces, la información que ha fallado para mí la seguridad. Tenemos y que sabemos, digamos, que en eso está muy entrenado, digamos, los funcionarios, en este caso de todo lo que hacen en materia de vigilancia
en Francia. Acá le falló el tema. Algunos mencionan que es no de manera, por ahí, como un disvalor el hecho de que sea un Estado policial, sino que tiene un dispositivo importante en materia policial. Y que este es un tema. Estaba hoy repasando un libro, porque no hay muchos trabajos que puedan abordar esta preocupación actual en Europa, porque hoy es Francia, pero hay una preocupación. Miren, usted tiene la posibilidad de ver de manera directa, esto está pasando en Francia, es un poquito más de las 10 de la noche, frente al supermercado de comida kosher. Ahí murió un terrorista. Sí, sí. Tenemos bueno, supongo que es todo un trabajo que tiene que llevar adelante la policía, así se llamaba, Hiper Kosher. Estos atentados múltiples son de alguna manera la marca registrada de Al-Qaeda, ¿no? Y yo vuelvo a insistir que... ¿Son profesionales? Sí, son profesionales. Por lo menos quienes atacaron a... Alexander, ¿son profesionales? Al semanario... Yo diría que son gente que han sido entrenadas. Claro. Digamos que de tal magnitud es la primera vez que cometen un ataque. Un arma automática AK-47. Es fácil. La Kalashnikov. Sí, es de manera... Es la primera vez en Francia que yo veo un ataque de este tipo. Pero lo que vemos cuando... Salvo en el AMPA, ¿no? Es corriente el uso de la AK-47 o conocido también como Kalashnikov en los suburbios de las grandes ciudades. Los policías muy regularmente acatan armas de guerra, que sean esas o otras o hasta... Pero es la primera vez que se utiliza Kalashnikov en Francia en un ataque terrorista. No. ¿En qué otra oportunidad? En varias. ¿Pero como cuáles, por ejemplo? En asaltos de bancos. Ah, bueno, no, estoy hablando del AMPA. Pero son armas que se pueden conseguir. Mohamed Merah. Pero como acá, igual cualquier país del mundo, sí, se consigue. Sí, yo voy en un barrio y te consigo una para menos de 1000. ¿Cómo es? A ver, hay un punto interesante. Es un arma, a ver, Horacio, es un arma AK-47. Se consigue como AK-47 Kalashnikov. Sí. A ver, ¿es esa? Es un fusil semiautomático, ¿no es cierto?, de altísima calidad. No es ultramoderno, pero tiene una característica. Vos lo podés tirar al agua, lo podés mezclar con arena, siempre funciona. De origen ruso. De origen ruso. Muy conocido, que lo fabricó justamente el señor Kalashnikov. Que murió hace poco. Exactamente. Él dijo algo que es muy interesante y a eso iba yo, ¿no? No le creo lo que dijo, contalo, pero no le creo. No, esto es justamente cuando yo vine la primera vez acá, el día 7 a la mañana, y vi los encapuchados, dije, esto es típico de un asalto a un banco, por ejemplo, ¿no? El encapuchado no me pareció demasiado vinculado a una acción terrorista. Digo, yo quiero ver las caras, quiero ver quiénes son, su origen, antes de asegurar esto. ¿Por qué? Porque acá, obviamente, siempre hay una conexión, eso lo demostraron los ataques de Atocha, entre crimen organizado y organizaciones terroristas, porque proveen material. Pero hay una cuestión acá a la cual yo quiero ver que es un punto concreto. Es decir, el objetivo estratégico de esto, porque esto fue un ataque estratégico. Un ataque táctico ese que bueno, que sale... Era estratégico en la medida que cuando salen del edificio... No, uno es estratégico, de los dice, pero porque estratégico en este punto, Horacio, es el hecho cuando dice hemos vengado al profeta. Claro, pero eso no es, ese es, digamos, el punto de vista técnico de los especialistas, ¿no? Esto sería la causa que ellos invocan, pero yo pienso que el objetivo estratégico es como fue el caso de Atocha en Madrid, que lograron, por ejemplo, que el gobierno de José María Aznar, que llevaba una ventaja de 10% sobre el candidato Rodríguez Zapatero, por el mal manejo perdiera la elección. Lo que yo veo acá, eso es la consecuencia estratégica de la cual hablo, Jorge, que también es, digamos, a largo plazo, es provocar una división mayor a la que pueda existir entre la comunidad islámica y la comunidad no islámica de Francia, dividir las aguas y facilitar a lo mejor el acceso, por ejemplo, en este caso, vamos a decir, de Marine Le Pen a la presidencia de Francia, que tomaría medidas duras. Esas medidas duras ayudaría a que existiera un semillero de gente frustrada, enojada,
que terminará siendo reclutado por la red Al-Qaeda. Permíteme, ahora después, si Verónica, querés un poquito otra vez, me quisiera quedar con la imagen del Arco del Triunfo, ¿no? Que tiene que ver con la convocatoria para el día domingo, y consultarle a Alexander un poco, nosotros que vivimos, por lo menos estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, es el Arco del Triunfo, ¿no? ¿Cuán lejos del Arco del Triunfo, que es muy conocido, estoy pensando para los argentinos o residentes que tuvieron la posibilidad alguna vez de viajar, han pasado los hechos? ¿Estamos a 10 minutos, a 15 minutos? Diría a esa hora, con poco tráfico, llegas en 10 minutos. 10 minutos, lugar. Bien. ¿Me cuentas un poco? Nosotros sabemos que en este caso pensamos en la ciudad de Buenos Aires, en el cordón, nosotros llamamos el conurbano, parte de lo que es el área metropolitana, y vengo escuchando y vengo leyendo de especialistas toda esta discusión que está en torno de cómo viven los inmigrantes en París, pero principalmente en las afueras. Me hablan de un cinturón, de una malla, de una idea de que acá nosotros lo conocemos como subsidios o planes, como el Estado está pero no los integra a los sectores que por ahí pueden ser justamente de origen o la religión musulmana. ¿Es así? ¿Nos podés contar un poco? Sí. Los barrios periféricos son los lugares donde cuando llegaron los inmigrantes en los años 60, 70, se construyeron grandes edificios, nuevos barrios, para poder hospedar esa población que venía para trabajar, para sostener el crecimiento económico de Francia, el boom de la posguerra, digamos. Y entonces en esas zonas emergieron finalmente unos guetos. Y ¿te acuerdas cuando hace unos años quemaron coches en las afueras del país? Pues son esos barrios, entonces, donde hay un porcentaje de inmigrantes o de gente, hijos o nietos de inmigrantes, más grande que en otros barrios de las ciudades grandes. Y son zonas donde hay más delincuencia, hay más tráficos de armas, de droga, de lo que sea. Hay hasta pequeños barrios donde la policía es un capítulo aparte, va muy poquito. Alexander, vamos a tener que seguir analizando. Me parece que el tema de la parte demográfica de París. Lo último, Horacio. Algo que nos permita por lo menos decir, a ver, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Cómo sigue? Yo reitero lo que vengo diciendo acá de hace meses, que esto era algo previsible, es lamentablemente un eslabón de una larga cadena. Estos atentados van a continuar, lamentablemente, se van a expandir a otros países. Ojalá que no, Horacio. Bueno, lamentablemente hay que tener por lo menos presente esos riesgos. Horacio, para prevenir. Gracias por venir. Horacio Calderón, que tuvo la gentileza, analista internacional. Alexander Peirel, muchísimas gracias. Es un hombre que está justamente trabajando acá, está al frente de una de las agencias de noticias más importantes del mundo. Está con sede en Buenos Aires, la agencia France Press. Bueno, todo el tema, ¿no? Día de terror, día de cacería en París, en Francia. Vamos a cambiar de tema. Fin de semana.